¿Alguna vez han tenido ganas de decirle a alguien sus verdades? ¿Sí? ¿O no? ¿O nada más soy yo el pecador? ¿No? Entonces, ¿qué pasa, no? Le dicen sus verdades a esa persona y ¿qué sucede? Se arma la Tercera Guerra Mundial. Se desata un pleitazo, algo que ustedes a lo mejor no vieron venir. Le dijeron sus cosas a esa persona y se armó un zafarrancho, un problema más grande de lo que a lo mejor hubieran imaginado. ¿Y cómo reaccionamos algunos? Algunos nos sentimos mal, algunos decimos, híjole, no sé si estuvo bien decirle sus verdades a esta persona, a lo mejor era pues más conveniente conservar la paz, más conveniente que decir la verdad, poder estar en paz. ¿Miento por convivir o qué hago? ¿No? Me detengo de decirle sus verdades a la persona, ¿me quedo callado? Y hay otro tipo de personas que dicen, pues me vale, es la verdad y que soporte. Yo no me voy a andar con medias tintas. Se tenía que decir y se dijo, ¿no? Hay gente que piensa de esa manera. Y otros son más tímidos. Antes de decir las cosas lo piensan muchísimo, de tal manera que no se atreven a hablar y no se atreven a decir las cosas. Entonces se lo guardan y aunque piensan que la otra persona está mal, se quedan calladitos. Pero ¿qué sucede? Se van amargando por dentro. Eso que se están callando les va amargando el corazón por dentro y tienen una actitud que ellos no se dan cuenta, pero poco a poco van mostrando, sin que ellos lo quieran, esa amargura. Le van mostrando antipatía a esa persona. Entonces cuando le dices a la persona, ¿qué tienes? Nada. ¿No? ¿Cómo no vas a tener nada? ¿Tienes algo? No, nada. De verdad nada. Y entonces esas personas, sin que se den cuenta, ya transpiran odio, transpiran rencor, se les nota que no están de acuerdo. Entonces surge la pregunta, hermanos, cuando nosotros queremos decirle sus verdades a alguien, ¿cómo hablar los temas difíciles con un familiar? ¿Cómo hablar los temas difíciles con un conocido, con un compañero de trabajo? ¿Cómo hacerlo? Porque a veces no quisiéramos pasar por los momentos incómodos, ¿verdad? Hay ocasiones que sentimos que tenemos la razón, pero no queremos entrar en conflicto, queremos evitar el conflicto. Y hay personas que hasta se arman con la Biblia, ¿no? Tienen su montón de versículos bíblicos y dicen, ahora sí, vengo preparadísimo, le voy a echarle el de Malaquías, malditos sois con maldición, y yo los expulsaré y bla, 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 y ya se arman su montón de versículos bíblicos porque a lo mejor piensan que no tienen otros argumentos para decir y están listos para poder ir a la batalla, para poder decirle a las personas las cosas, ¿no? Con la Biblia en mano, con la Biblia en la lengua, dicen, ahora sí me va a escuchar, lo voy a regañar. Y bueno, cuando lo hacemos de esta manera, decimos, no lo estoy regañando, eso es muy burdo, es muy vulgar, lo estoy exhortando, que es más bíblico. Ay, suena más cristiano, exhortar, lo voy a exhortar para que aprenda, para que entienda. Pero yo me pregunto si hay una receta. ¿Hay una receta para regañar a los demás? ¿Hay una receta en la Biblia? ¿Hay una receta cristiana para hablarles a los demás y hacerles ver en qué están fallando? Por eso la pregunta de esta mañana, el título es ¿cómo regañar a los demás? ¿Cómo sacar todo eso que nosotros traemos dentro? ¿Se vale hablar así nada más sin filtro o la Biblia nos dice algo de cómo podemos regañar a los demás? Sabemos que no todos los temas están en la Biblia, ¿verdad? De repente hay gente que dice, oiga pastor, ¿qué dice la Biblia sobre los aliens, sobre las redes sociales, sobre qué equipo debo de irle? No, hermano, a ver, así la Biblia no es para eso. Espérese, no tiene todos los temas, pero resulta que sobre cómo regañar a los demás sí tenemos un instructivo. Encontramos una guía en la palabra de Dios. Solo que estoy seguro que no le va a gustar. Porque cuando yo lo leí a mí no me gustó. Cuando vi esta guía de cómo regañar a los demás. Pero aún así yo se lo tengo que decir. Mire, le voy a compartir los apuntes de lo que encontré. Por favor, abra la Biblia allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 13. Porque en este pasaje hemos estado hablando semanas pasadas en el culto de mediodía, en el culto de la noche,
sobre la hermosa iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia que daba buen testimonio, una iglesia que creció sin pastores, una iglesia que con tan solo 3 semanas de preparación lograron muchas cosas. A ver, vamos a ver. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 13. Le voy a compartir algunos apuntes, luego vamos a pasar a las conclusiones y ahí usted va a ver. Versículo 7, vamos a leerlo juntos, por favor. ¿Qué dice? Aquí en el versículo 7 el apóstol Pablo dice que ellos fueron tiernos. Esa palabra en griego tiernos es hipios, y significa hablar con palabras suaves, con palabras amables, con palabras tiernas, con palabras agradables y cordiales. Eso es lo que significa, todo eso significa. Recuerde que los idiomas bíblicos, griego, hebreo, tienen muchos más significados de lo que realmente se pone en la traducción. La verdadera traducción o completa es mucho más rica. Entonces, hipios, tiernos, significa hablar con palabras suaves, amables, tiernas, cordiales y agradables. Y dice que fueron como una nodriza. Esa palabra en griego es trofos, como trofeo, trofos. Y quiere decir la persona que cuida, la persona que nutre, la persona que cuida como enfermera, que sustenta, que abastece, que alimenta, que acaricia y que cría. Eso significa trofos, significa nodriza. Y finalmente, dice que los cuida con ternura, que es la palabra salpo, que significa el que da calorcito. El que da calorcito, el que empolla y el que cuida fomentando el crecimiento de la otra persona. Todo eso está diciendo ahí Pablo en el versículo 7. A ver, vamos a leer el versículo 8. ¿Qué dice? Léanmelo, por favor. Bien, aquí en el versículo 8 Pablo dice que lo que es muy grande es su afecto. Esa palabra en griego es himeirome. Himeirome significa anhelar a alguien. No solo es tenerle afecto, sino significa anhelar a alguien, que alguien pueda estar cerca de ti. Y dice que a tal grado que querían compartirles su propia vida, dice en griego, su propia psique, su propia mente, su propia alma, su propio respiro de vida. Es decir, que los amaban tanto, los anhelaban tanto, que se hubieran puesto en su lugar para sufrir todo lo que los tesalonicenses sufrieron. Dar la vida por ellos. Y por eso el apóstol asegura que ellos llegaron a ser para él muy amados. Y esa palabra amados en griego es ágape. Y ágape es el amor más profundo e incondicional y sacrificial que tú pudieras tener por alguien. Entonces, cuando las iglesias dicen, vamos a tener un ágape, pensamos que es la comilona, ¿no? La tragadera, pero no. Ágape es tener amor incondicional por las otras personas. Léanme, por favor, versículos 9 y 10. En estos versículos 9 y 10, Pablo nos dice que le tuvieron tanto amor a los tesalonicenses que no querían ser gravosos para ellos, no querían ser una carga. Entonces trabajaron ellos por su propia cuenta para no serle una carga a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora vamos, por favor, al versículo 11. ¿Qué dice? Dice en el versículo 11 que Pablo y los demás apóstoles fueron como un padre a sus hijos y que los exhortaban. ¿Qué significa la palabra exhortaban? Porque aquí es donde muchos se pierden. Exhortar.
viene del griego parakaleo, como paracaídas, parakaleo, y significa estar cerca de alguien, invitarlo, alentarlo, rogarle, confortarlo, consolarlo, orar por esa persona y animarlo. Ah, caray, ¿cómo nos quedó el ojo? Decimos, te estoy exhortando. Y hasta la voz de exhortación es así, pero eso no es exhortar. Exhortar significa estar cerca de alguien para alentarlo, para rogarle, confortarlo, consolarlo, orar por él y animarlo. Y después dice que los consolaba. Esta es una palabra griega que es paramutseome, como museo, paramutseome, que significa relacionarse de cerca con alguien para enseñarle, animarlo y consolarlo. Qué bonitas cosas está diciendo Pablo, ¿no? Versículo 12, por favor, léanmelo. ¿Qué les enseñaba Pablo? Que dieran buen testimonio del llamado que Dios les había hecho, de su reino y de su gloria, del esplendor de Dios. Entonces Pablo estaba agradecido con Dios por el buen ánimo que los tesalonicenses estaban mostrando. Fin de los apuntes. Ya acabamos los apuntes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Seguro ya lo entendió, pero se lo explico clarito para que no quede duda. Cuando usted quiera regañar a alguien, cuando usted quiera exhortarlo, cuando usted quiera decirle sus verdades, tiene que hacerlo con palabras amables, cordiales, agradables, tiernas. Tiene que tener una actitud de sumo cuidado para nutrir la vida de la persona con la que usted hable. Tiene que cuidarlo de tal manera que usted va a fomentar el crecimiento de la persona. No debe sentir odio, sino afecto. Anhelar a la persona. Y con esa persona con la que usted está hablando no debe dañarlo. No habla usted para ganarle una discusión, sino que debe de estar dispuesto a darle su propia vida. Amándolo con un profundo amor. No gritoneándole ni imponiéndole, sino animándolo, confortándolo, orando por él y junto con él. Y eso requiere entonces que usted se relacione de cerca con la persona que lo va a oír para que usted le pueda enseñar algo y lo pueda consolar. Usted no debe ser gravoso a esa persona. Usted no debe ser pesado para esa persona, que cuando lo vea venir, ya va a venir a decirme de cosas. No, tiene que alentarlo, animarlo, de tal manera que esta persona se sienta animada para vivir como Dios manda, para que esa persona pueda tener una transformación de vida. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo regañar a los demás? Como Pablo regañaba a los tesalonicenses. Así es como se regaña a los demás, estando dispuesto a todo eso. Y usted tiene que preguntarse antes de decirle las verdades a otro, ¿estoy dispuesto a hacerlo de esta forma? ¿Voy a exhortar, voy a regañar a esta persona con todo lo que verdaderamente implica exhortar? Entonces, hermana, hermano, adelante. Exhórtelo, regáñelo, pero así. Pero si usted pensó como yo cuando yo estaba leyendo y estudiando esto, así que chiste, yo quería decirle sus cosas a la persona, entonces déjeme decirle algo, usted no está preparado para regañar. Usted no está preparado para exhortar, porque aún lo mueven sus impulsos, aún lo mueven sus sentimientos corruptos. Y lo que usted diga, en lugar de aportarle a la persona, lo va a destruir. Entonces, mire, calladito, trabaje primero sus emociones, trabaje primero su interior y después le habla al otro. Porque así es como debemos regañar a los demás. Y muchas veces pensamos que el trato duro
es lo que nos beneficia, el trato rudo es lo que nos transforma, y romantizamos las violencias y los maltratos. Muchas veces hemos dicho hasta de los profesores, ¿no? Ese profesor que era bien malo, ¿cómo me hizo crecer? Miren, hermanos, los psicólogos han comprobado el día de hoy que pueden más los refuerzos positivos que los negativos. Es decir, cuando usted le da palabras de aliento a una persona, puede más que le dé unos palos o un regaño. El refuerzo positivo es muchísimo más poderoso, aunque le hayan metido a usted en la cabeza que los palos son mejores y que la letra entra con sangre. No es cierto. Si así fuera, el Señor nos estaría azotando todo el tiempo. Órale, para que aprenda. Pero Dios no es así. Dios no nos habla de esa manera. Los refuerzos positivos hacen que la persona pueda hacer cosas maravillosas. Son los sentimientos de nobleza, son los sentimientos de grandeza, de pureza, de amor y de paz, lo que verdaderamente hace que nosotros, como seres humanos, podamos crecer. Es lo que queda de manera perpetua en nuestra vida. Y mire, en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de inseguridad, en un mundo lleno de maltratos, tenemos que dejar de ser cristianos que ofenden, cristianos que lastiman, cristianos que dañan a otros aún con la Biblia en la mano. Lo que necesitamos hacer es estudiar más la Biblia para saber cómo realmente son las exhortaciones de Dios y de sus grandes siervos. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy hablas a nuestro corazón y nos muestras un ejemplo, Señor, de cómo tu siervo Pablo, Señor, regañaba a los tesalonicenses. Señor, quizá tenemos charlas pendientes, Señor, dentro de nuestra vida y necesitamos hacerlas, Señor, y queremos hacerlas según nuestras fuerzas, según nuestro entendimiento. Pero hoy te ruego, Señor, que hoy podamos escuchar un poquito de lo que tú nos dices para poder aplicarlo en nuestras vidas y poder hablar, Señor, con el amor y la ternura con la que tú siempre te expresaste para con nosotros, con la que, Señor, tus siervos entendieron que había que hablar los temas difíciles y con la que tú, Señor, quieres que nosotros también podamos hablar en nuestra vida diaria con las personas con las que tenemos esas pláticas, Señor. Te ruego, Señor, que instruyas nuestros labios y que nos ayudes a controlar nuestra lengua y nuestro carácter, Señor, para poder ser verdaderamente dueños de nosotros mismos en ti, Señor, y poder tener ese dominio propio que tú quieres que nosotros tengamos. Ilumínanos, Señor, gobiérnanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.